El Dios de Spinoza, una aproximación filosófica a la divinidad. Baruch Spinoza, 1632 a 1677, uno de los filósofos más influyentes de la historia, presentó una concepción radicalmente diferente de Dios, que transformó las ideas tradicionales sobre la divinidad. Su obra más conocida, Ética, es un tratado filosófico en el que presenta su visión del universo, la naturaleza de la realidad y la relación entre Dios, el ser humano y el cosmos. A través de sus escritos, Spinoza desafió la idea tradicional de un Dios personal y trascendente, proponiendo en su lugar una visión impersonal e inmanente de la divinidad. Este artículo se adentrará en el concepto del Dios de Spinoza, explicando sus características fundamentales, su impacto en la filosofía, y cómo estas ideas siguen siendo relevantes en la actualidad, tanto en el ámbito filosófico como en el científico y espiritual. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en una comunidad judía sefardí, y desde joven mostró una inclinación notable hacia el estudio de la filosofía y las ciencias. Sin embargo, sus ideas filosóficas poco convencionales lo llevaron a ser excomulgado de la comunidad judía en 1656. A pesar de su exclusión, Spinoza siguió desarrollando su filosofía, viviendo una vida austera dedicada al pensamiento y la reflexión. Su obra más importante, Ética, fue publicada póstumamente, en 1677, y se convirtió en una de las contribuciones más fundamentales a la filosofía moderna. En su obra Ética, Spinoza desarrolla su visión de Dios como una sustancia infinita que constituye la esencia misma de todo lo que existe. A continuación, analizamos algunas de las proposiciones clave que Spinoza utiliza para describir a Dios y cómo esta concepción difiere de las visiones tradicionales de un Dios personal. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Para Spinoza, Dios no es un ser separado del mundo, sino que es el mundo mismo. Dios es la única sustancia infinita que existe por sí misma, sin necesidad de nada más. Esta sustancia tiene atributos infinitos, de los cuales los seres humanos solo percibimos dos: la extensión, lo físico, y el pensamiento, lo mental. Dios, o sea, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita, existe necesariamente. Spinoza afirma que Dios existe de manera necesaria. Esto significa que no es un ser contingente, sino que su existencia es inevitable. Dios no depende de nada más para existir, existe por su propia naturaleza. Todo lo que es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Aquí Spinoza establece una de las ideas más radicales de su filosofía: todo lo que existe es una manifestación de Dios. No hay nada en el universo que no sea parte de Dios. Esto elimina la concepción tradicional de un Dios que crea el universo desde fuera. Para Spinoza, el universo es Dios y Dios es el universo. Todo lo que podemos concebir o percibir es, en última instancia, una expresión de la única sustancia infinita que es Dios. El concepto de Dios en Spinoza se conoce como panteísmo. El panteísmo sostiene que Dios y el universo son lo mismo, y que Dios no es una entidad separada o trascendente, sino que está inmanentemente presente en todo lo que existe. Esta visión de Dios no solo es diferente de las concepciones tradicionales de un Dios personal, sino que también tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del mundo natural y la espiritualidad. En lugar de ver a Dios como un ser trascendente que crea y controla el mundo desde fuera, Spinoza lo concibe como la causa inmanente de todo lo que existe. Esto significa que Dios no interviene en el mundo ni tiene un plan específico para la humanidad. En cambio, todo lo que ocurre en el universo es una expresión de las leyes naturales de la divinidad. Una de las características más sorprendentes de la concepción de Dios en Spinoza es su impersonalidad. Para Spinoza, Dios no tiene emociones, deseos ni voluntad. En lugar de eso, Dios es la fuerza imparable de la naturaleza, que se manifiesta en todas las cosas. El Dios de Spinoza dejó una huella profunda en científicos y filósofos posteriores. Uno de los más célebres fue Albert Einstein, quien expresó su admiración por la visión de Spinoza. En su famosa cita, Einstein afirmó: "Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía del orden del universo, no en un Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los hombres". Einstein se alineaba con la idea de Spinoza de que el universo está gobernado por leyes naturales que reflejan una sabiduría cósmica impersonal. En lugar de creer en un Dios que interviene directamente en los asuntos humanos, Einstein veía la belleza y el orden del cosmos como una manifestación de una inteligencia divina y universal. La concepción de Spinoza sobre Dios como la sustancia infinita que rige las leyes naturales también influenció el pensamiento científico.
Los científicos, al estudiar las leyes de la naturaleza, pueden ver la manifestación de la divinidad en cada fenómeno natural. Esta visión puede ser especialmente atractiva en un contexto moderno, donde la ciencia busca explicar el mundo sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. El Dios de Spinoza sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en un mundo en el que las religiones tradicionales y las explicaciones científicas a menudo parecen estar en conflicto. La visión de Spinoza ofrece una alternativa que no entra en conflicto con la ciencia, sino que la complementa al considerar que la divinidad está presente en las leyes naturales del universo. Además, la idea de un Dios impersonal puede ser especialmente atractiva para aquellos que buscan una espiritualidad basada en la razón, sin necesidad de recurrir a dogmas religiosos o a la idea de un Dios que interviene en el mundo. Esta visión de Dios también puede ser una fuente de paz interior y conexión con el todo, ya que nos recuerda que todo lo que existe está intrínsecamente conectado a lo divino. El Dios de Spinoza nos invita a ver el universo de una manera nueva, como una manifestación de una sustancia infinita que abarca todo lo que existe. Este concepto de divinidad es profundamente diferente de las nociones tradicionales de un Dios personal y trascendente, y sugiere una espiritualidad más cercana al conocimiento racional y la armonía con la naturaleza. En lugar de un Dios que interviene en la vida humana, Spinoza nos presenta un Dios que es la vida misma, que se expresa en cada rincón del universo y que nos llama a vivir en sintonía con sus leyes. Si este tema te ha interesado y quieres seguir explorando más sobre filosofía, religión y espiritualidad, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido fascinante. Comparte este artículo con amigos que también disfruten reflexionando sobre el sentido de la vida y la naturaleza de lo divino.